por algo relacionado con el dinero y por eso de echar una mano desde el ámbito público a aquellos clubes que en el ámbito privado quizás lo están pasando un poquito mal. Lo planteo porque el Parlamento navarro aprobó la semana pasada, con los votos de UPN, de los socialistas y del PP, una proposición de ley para reestructurar el pago de la deuda del club de fútbol de Osasuna con Hacienda. En la práctica, y hablando muy claro, supone que se rescata a Osasuna, que a 1 de enero, por cierto, deberá 53 millones a Hacienda y que entregando sus instalaciones del Sadar y del Tajonar va a recortar una buena parte de la deuda. Bueno, esta medida, que como habrán notado ustedes, 53 millones de euros, es de importante calado, ha generado muchísimo debate e incluso cierta polémica. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando de que hay una institución pública que con el dinero de todos se lanza al rescate o a eso de echar una mano a un club de fútbol. Natasha Vergara, abogada especialista en Derecho Deportivo. Arratsaldeon, buenas tardes, Natasha. Arratsaldeon. Oiga, usted es abogada, ha dirigido los servicios jurídicos del Alavés, de Las Palmas. Yo me estaba preguntando, ¿es legal que desde el ámbito público se eche una mano a un club como Osasuna, que es el ejemplo que estamos viendo ahora? A ver, la pregunta es complicada. A ver, ¿es legal? ¿Lo han aprobado el Parlamento de Navarra? Sí, ¿no? Pues mientras que no se diga nada en contra, pues está resguardado por el propio Parlamento. Otra cosa es que luego haya directivas de ámbito europeo y demás que digan otro tipo de cosas, pero claro, evidentemente mientras no se produzca un procedimiento en contra, pues en principio, mientras que el Parlamento tenga autorización y tenga potestad y competencias para decidir sobre ello, de momento lo que se haya aprobado está. Natasha, porque usted ha dejado caer lo de las directivas europeas, le pregunto ya de paso, ¿esto contraviene alguna directiva europea? Pues en principio que una institución pública semejante a como puede ser la autonomía de Navarra, pues que realice semejantes ayudas, pues puede. Sí, esto luego para eso están los abogados, ¿no? Para interpretar y para, en principio, hombre, sin estudiarlo en profundidad, pues parece que no está muy de acuerdo con lo que se establece en las directivas europeas, ¿no? Pero bueno, para eso seguro que Osasuna tendrá grandes abogados que lo defenderán, ¿no? Osasuna es una sociedad deportiva. Antes de nada, ¿no debería haberse declarado, hoy se conoce como concurso de acreedores, en fin, en quiebra? A ver, hasta ahora lo que han hecho todos los clubes, porque realmente parece que esto es una noticia, que una institución pública ayuda a un club de fútbol, pero esto desde que se aprobó la ley de concurso lo han hecho multitud de clubes y al final, para explicarlo de forma muy sencilla, todos los clubes los montantes más bestias de sus créditos ha sido con las instituciones públicas, mayormente con Hacienda, ¿no? Entonces, a través de los concursos lo que han logrado es que estas instituciones públicas, pues bueno, condonen parcial, total, aplacen la deuda. Lo que en este caso es que sin utilizar esta figura legal que es el concurso, han podido llegar a un acuerdo con el Parlamento, con la institución pública, con el Gobierno de Navarra, y se han saltado esa institución, pero que una vez que lo tienen, el acuerdo al final es acuerdo entre las partes y es el que sirve, ¿no? Normalmente todos los clubes lo han hecho a través de concursos. Es la única vez que se ha hecho, o de que yo conozca, que se ha hecho al margen de establecer un sistema de concurso. Natasha, dice Osasuna, bueno, yo entrego el Sadar y el Tajonar y a cambio que encaje el gobierno foral, las arcas públicas, mis 53 millones de deuda. Entonces, sí. Ahora, ¿el Sadar y el Tajonar de quién son? Son de todos los navarros. Ajá, o sea, ya no son de Osasuna. No, lo que ocurre es que en la propia ley foral han establecido que se va a firmar un contrato de arrendamiento con el Osasuna para que el uso y disfrute sea del Osasuna. Que tampoco nos vayamos a poner todos locos, porque es lo que ha ocurrido con otros clubes que han tenido que dar o hacer una dación de pago, ¿no? A la hora de decir, bueno, mis propiedades van a las instituciones públicas, me condonas la deuda, pero el uso lo sigo manteniendo yo. Eso es, aunque parezca muy
muy rocambolesco y tal, pero es así, o sea, no es una excepción, ¿eh? ¿Y esto sienta un precedente? Eso de no haberse declarado en quiebra o en concurso de acreedores, como se dice ahora, ¿no sienta ningún precedente? No, porque lo más curioso es que el Parlamento navarro haya llegado a este acuerdo, ¿no? Sin tener que estar obligado por estas circunstancias de concursales, ¿no? Pero no, si se puede hacer, se hace y ya está. No es algo, es raro porque no es muy habitual que instituciones públicas tengan tan buena disposición. Natasha Vergara, abogada especialista en Derecho Deportivo, muchas gracias por habernos acompañado. Nada, hasta luego, es que ricasco, Natasha. Bye. Es legal, dice Natasha, y de hecho hay abogados que, en fin, para eso están, para interpretar las leyes. ¿Pero es ético? Se lo pregunta mucha gente en medio de esta polémica, sobre todo habida cuenta de que no es una excepción y, en fin, del abultadísimo sueldo que los clubes pagan a sus jugadores. Vean este ranking, por ejemplo, de los futbolistas mejor pagados en España, donde, por cierto, hay clubes que tienen una nutrida deuda. Messi, Fútbol Club Barcelona, más de 21 millones de euros. Cristiano Ronaldo, 17. Neymar, 14. Luis Suárez, 10. En fin, y podríamos tirar el más bajo, que es Sergio Ramos o Mascherano, que está en el puesto número 10, 5,5 millones de euros. ¿A vosotros os parece, no os voy a preguntar legal, porque ya la abogada nos ha dicho que hay que interpretarlo, pero os parece ético? Bueno, vamos a ver, yo, como se sabe, yo fui diputado de Deportes en la época en la que la Real Sociedad entró en concurso de acreedores y yo, desde luego, estoy muy orgulloso de lo que hicimos entonces, porque incluso económicamente para Guipúzcoa ha sido beneficioso. Entonces, ¿beneficioso en qué sentido? Pues porque se convirtió en crédito participativo para tratar de salvar a la Real, cosa que se consiguió en crédito participativo, la deuda que tenía, y la Real Sociedad está devolviendo. Los fichajes de Illarramendi y Bravo han servido, entre otras cosas, para que la Diputación Foral de Guipúzcoa recupere todo el dinero que puso en créditos participativos. Por lo tanto, ha sido bueno, y no solo eso, el hecho de que la Real Sociedad ahora no se hubiera disuelto y esté en primera división, está suponiendo para las arcas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y por lo tanto para la economía guipuzcoana, está suponiendo una inyección económica muy importante. Aquí estamos hablando de que el gobierno navarro, los ciudadanos navarros, asumen 53 millones de euros de deuda. Claro, por eso yo no estoy hablando del caso Osasuna, entre otras cosas. Osasuna es club, no es sociedad anónima deportiva, pero quiero decir que no todo lo podemos meter en el mismo saco, porque si las cosas se hacen bien, dentro de la legalidad, en orden, etcétera, no tiene por qué ser malo. Y yo creo que el ejemplo de Guipúzcoa y la Real Sociedad está ahí. En el caso de Osasuna, centrémonos en este, que es el que tenemos en la actualidad al pil. A ver. Yo creo que han tomado esta medida porque estamos en campaña electoral. Y entonces, ¿quién no va a ayudar a Osasuna? Y esos son muchos votos. Me parece inadmisible que todavía a estas alturas unos clubes profesionales tengan ayuda pública, que se organicen. Ahora, lo terrible de toda esta historia es que la deuda del fútbol en general, como la que tiene Osasuna, pues los gestores no se pueden ir a la calle y se acabó y cojo otro presidente, que es lo que hacen. Y la deuda es más de 3.600 millones en la última década y ahora más de 800 millones de deuda al fisco, a Hacienda, todos los clubes. Por cierto, el primero el Atlético de Madrid. Yo no digo que estén más saneadas, porque aquí, claro, vamos a echar flores para casa, tenemos equipos, el Atleti, los Osasuna, el Alavés y la Real y tal, pues tienen las cuentas más o menos saneadas, pero también en fútbol. Y no tiene, a mi entender, y hoy con lo que está cayendo ya va siendo hora, que el fútbol, antes hemos hablado de problemas de orden público, pero ahora estamos hablando de deber. Y si la gente no puede pagar, pues sanción, que busquen la fórmula para pagar, o si no, a segunda división, como se hace en otro país. Aquí hay una especie de lobby futbolístico, impunidad en todo el mundo del fútbol. Están viendo ahora mismo la deuda de los clubes de primera división, el Atlético, el Deportivo, el Español, en fin, 107 millones, la deuda fiscal de los clubes de primera división, 107 millones, Deportivo 63, más de 45 el Español, más de 34 el Rayo Vallecano. ¿A ti qué te parece el caso de Osasuna? El caso de Osasuna me parece un disparate en toda regla. No ya solo por la deuda acumulada, porque es absolutamente demencial que en apenas 6 meses se hablase de 20 millones de deuda a 53, como se comprobó finalmente en junio tras el descenso, sino que entra en la línea de actuación de lo que ha sido la fiscalidad y el deporte en Nafarroa, aunque también podríamos hablar en la comunidad autónoma.
Es decir, vivimos unos años en donde Osasuna tenía, por ejemplo, a Camacho, que era el tercer entrenador mejor pagado de la Liga después del Real Madrid y el Barcelona. El Portland San Antonio era un equipo que estaba en balonmano en la élite de Europa, el Ichaco de balonmano femenino. ¿Qué ha sido de todos esos clubes? ¿Cómo podían pagar esas nóminas? ¿Qué tipología fiscal se aplicaba para que se pagaran esas nóminas? Y todo eso hoy día redunda en lo que estamos viendo. Es decir, un Osasuna arruinado, que se ha quedado sin patrimonio, que se le hace una concesión sin pedir responsabilidades a nadie, a ninguna de las directivas que ha cometido esas tropelías, se da una carta blanca total y absoluta sin pedir responsabilidades, y hoy día pues tenemos eso, un club absolutamente arruinado pese a las ventas que ha hecho estos años, que no han sido nada malas.